todas sus grandes cosechas. Estaba feliz porque eran abundantes y dijo: haré nuevos graneros, derribaré los viejos para poder guardarlas. Y ahora puedo decir a mi alma: siéntate, come y bebe, pues tienes muchos bienes. Necio, hoy tienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿quién lo disfrutará? Porque no buscaste primero el reino de los cielos y luego lo demás. Amigo, no es tiempo de andar cosechando riquezas sobre riquezas en la tierra. No olvides que mientras tengas vida hay que buscar primero el reino de los cielos. No seas como el rico insensato que se murió sin Cristo, ahogado en sus riquezas. Necio, hoy tienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿quién lo disfrutará? Porque no buscaste primero el reino de los cielos y luego lo demás. Amigo, no es tiempo de andar cosechando riquezas sobre riquezas en la tierra. No olvides que mientras tengas vida debes buscar primero el reino de los cielos y luego lo demás. Necio, hoy tienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿quién lo disfrutará? Porque no buscaste primero el reino de los cielos y luego lo demás. Gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Señor Jesús, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. En esta tarde, Señor amado, esta noche en algunos lugares, venimos ante tu presencia, Señor amado, dándote gloria, dándote alabanza, Señor amado. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Hemos adorado tu santo nombre, nos hemos gozado, Padre lindo. Ahora venimos a exponer tu palabra. En tus manos ponemos este mensaje. Te pedimos, Señor amado, que seas tú hablándonos en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, administrando nuestras vidas. Administrando la vida de aquellas almas atadas. Aquellas que están en hospital. Aquellas que están en cuidados intensivos. Aquellos que están viviendo sus últimos minutos de la vida. Pedimos por esas almas, Padre. Ten misericordia. Aquellas ovejas descarriadas, levántalas, Señor amado. La gloria es para ti. En tus manos ponemos este mensaje. Reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Háblanos, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta la fe de mis hermanas y hermanos. Sana las heridas. Sana los enfermos, Señor, esta noche. Dale fuerza a tus siervos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos los amigos, todos los pastores, todas las familias. Dios les bendiga grandemente. Vamos a abrir la Biblia en un precioso salmo. Salmo 78. Vamos a estar meditando desde el verso 10 hasta el verso 20. Bendito sea el nombre
de Cristo Jesús. Salmo 78. Precioso es el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. No cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado, los milagros que hizo a la vista de sus padres en tierra de Egipto, en la región de Zoán. Partió el mar en dos para que ellos cruzaran, mientras mantenía las aguas firmes como un muro. De día los guió con una nube y toda la noche con luz de fuego. En el desierto partió en dos la roca y le dio a beber torrentes de aguas. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Pero ellos volvieron a pecar contra él. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Con toda intención pusieron a prueba a Dios y le exigieron comida a su gusto. Murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios prepararnos una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes, pero ¿podrá también darnos de comer? ¿Podrá proveerles carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso y se enojó y se encendió su ira contra Jacob y contra Israel. Verso 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Aleluya. Puede sentarse. Bendito está el nombre de Jesús. Pero la hermana que le baje un poquito ahí a la música. Bendito está el nombre de Jesús. Preciosa la palabra del Señor. Pero es ahí donde vamos a agarrar de base. Vamos a agarrar de base para el contexto del mensaje, bajo el título, siempre la serie de mensajes que el Señor nos regala: Dios habla hoy, la salvación eterna del alma. Ese es el tema de esta noche. Y quizás usted dirá: no tiene nada que ver con el verso que leímos, con la cita que leímos. Pero es ahí donde el Señor nos va a hablar a través del ejemplo de los hijos de Israel, que el propósito de Dios con el hombre es que el hombre se salve, es que el hombre vuelva al camino donde Dios lo puso. Piensa en esta escena. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la Biblia que Dios creó el jardín del Edén, su huerto. Dios le plació poner a su creación, a la primera familia, en el jardín del Edén. El jardín, todo lo que Dios ha hecho y ha creado es de Él. Eva y Adán solamente eran unos inquilinos, unos habitantes del jardín del Edén. Pero Dios se los había dado y los había puesto ahí para que habitasen eternamente. Y no tenían que preocuparse de nada. Vivían en la eternidad de Dios. El pecado no existía en la mente y en el corazón de Eva hasta que llegó el tentador, hasta que llegó la serpiente antigua a engañar a Eva y a Adán, a sacarlos de la gracia. A Dios le dio su corazón, que aquel vínculo que Dios tenía con Adán y Eva, aquellas pláticas, aquellas enseñanzas, aquella sabiduría que
que Dios les incluía a ellos. A Dios le dolió su corazón cuando ellos pecaron, cuando ellos fallaron. Dios ya no podía llegar ahí al jardín del Edén cuando ellos estaban en pecado. Dios ya no podía, porque Dios es santo, 3 veces santo. ¿Y sabe qué pasó? Con el dolor de su corazón, Dios los sacó. Los tenía que sacar del jardín del Edén. Pero el plan de Dios no era sacarlos, era que ellos viviesen ahí eternamente. Pero como ahí estaba también el árbol de la vida, entonces dijo Dios: saquemos al hombre, porque ahora es como uno de nosotros, conoce el bien y el mal. Ahora saquémoslo pues del jardín del Edén, porque ahí está el árbol de la vida. No sea que extienda su mano y coma y viva para siempre. Imagínense qué tragedia. Dios estaba preveniendo que el hombre, así como comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, así como el pecado ya entró a su cuerpo, a su alma, a su espíritu, tuviese también la curiosidad de comer del árbol de la vida y viviese en pecado para toda la vida y ya no tuviera remedio del escape del infierno. Pero la sabiduría de Dios es infinita, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Dios sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén, para que no tocasen el árbol de la vida, que tipifica a Jesús, porque Él es la vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Es ahí donde Dios nos quiere hablar de esa tragedia, del pecado, de la desobediencia. Porque el amor de Dios hacia su creación, hacia ti, mi amiga, mi amigo, no es castigarte. Y si Él te castiga es porque te ama. Si Él nos corrige es porque nos ama. Pero el propósito original de Dios es que el hombre vuelva al camino. Porque el camino que se desvió, Satanás lo esclavizó. Dice el profeta Isaías que Satanás jamás le abre la puerta de la cárcel a los presos. Pero Jesús vino a libertar a los cautivos, dice Isaías. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí, dice, y me ha enviado para sanar a los enfermos, a darle vista a los ciegos, a darle oído a los sordos, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a los oprimidos. A eso vino Cristo Jesús. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando yo meditaba este mensaje y miraba a la gente actual, porque meditaba en el salmo que hemos leído, meditaba en la generación de Noé, en aquellas generaciones que ya se perdieron, ya no existen, solo están en la historia de la palabra. Pero hoy el mundo está súper poblado. Y cuando yo meditaba este mensaje podía ver el mundo actual, la gente viviendo sus vidas como que si nada va a pasar, como que si no se van a morir. Y cuando Dios les manda el mensaje, hay algunos, la mayoría, se enojan. Y yo siempre me hago esa pregunta, mi hermano: ¿por qué el hombre, hasta dónde ha llegado de ser miserable, que se enoja cuando Dios le manda a un profeta y le dice: hija mía, arrepiéntete de tu pecado, vuelve a mí, acéptame como tu Señor y Salvador? ¿Por qué el hombre se enoja? ¿Por qué la mujer se enoja? Si Dios solamente quiere salvarnos, si solamente Dios quiere que volvamos al camino, si Dios solamente quiere llevarnos al cielo a vivir la eternidad, si Dios solamente quiere librarnos de las garras del diablo para llevarnos al infierno. ¿Y por qué la gente se enoja? ¿Sabe por qué? Porque la gente, mi hermano, le hace tanto caso al diablo que ya su corazón se endureció y ya han rechazado y rechazan tanto la voz de Dios
que ya no les entra la palabra del Señor. Ya están súper engañados por Satanás, que el Señor los reprenda. Y el diablo les ha hecho pensar que en el infierno hay Coca-Cola, que existe la playa, que existe el río, que existe el mar, que existe toda su lujuria, que existe los bancos con sus cuentas millonarias, que allá pueden ir y venir y hacer todo lo que hacen aquí en la tierra. Es más, hay otras religiones que el diablo los tiene engañadas, que dicen que van a tener 72 vírgenes y una gran parranda y festival. Imagínense hasta dónde llega el diablo, mi amiga, mi amigo, de engañar a la gente. El diablo, que el Señor lo reprenda, si no te engaña de una forma, te engaña de otra. Pero esa es la encarnada principal de él. El engaño. Imagínense, dice la Biblia que engañó a los ángeles. Ángeles que vivían en la presencia de Dios, que nunca habían oído una mentira y nunca habían pecado, los engañó a ellos. Mire qué tremendo poder tiene ese pecado del engaño de Satanás. Engañó a ellos. Imagínense que engañó a Adán y a Eva, que vivían en el jardín del Edén en un cuerpo espiritual eterno, sin pecado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo a su semejanza, sin pecado. Sin embargo, llegó la serpiente, como ya les sirvió el engaño en el cielo, engañando a los ángeles, vino a engañarlos a ellos. Y se engañó a estos dos seres, primero a los ángeles, y después a Adán y a Eva, que son semejantes a los ángeles también. Hablando de la eternidad, hablando de que Dios los creó sin pecado. Los engañó a ellos. ¿Cómo no te van a engañar a ti, mi amiga, mi amigo, que una vez en cuando vienes a la iglesia? ¿Cómo no te van a engañar a ti que no vienes a la iglesia? Que no lees la palabra. Rechazas el mensaje de Dios 1, 2, 3 veces. ¿Cuántas veces has rechazado el mensaje de Dios? ¿Cómo no te va a engañar el diablo? ¿Cómo no tiene esas naciones engañadas, hermano, que les dicen que le van a dar 72 vírgenes si hacen cosas horribles contra el pueblo de Dios, contra nosotros, contra aquellos que no se quieren convertir en su religión? Los tiene súper engañados. Tiene naciones engañadas, hermano, que ahorita están peleando para ver si provocan o si van a la tercera guerra mundial, porque los tiene engañados. Les ha ofrecido reinos, les ha ofrecido, mi hermano, un montón de cosas que son pura mentira. Y les oculta bien sabiamente, que el Señor los reprenda, la existencia del infierno. Les oculta la existencia del lago de fuego, porque es ahí donde Él irá a parar. Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego, junto con el falso profeta y el anticristo, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora podemos entender por qué existe familia, por qué existe amigos, por qué existe doctores, licenciados, abogados, millonarios, multimillonarios, científicos. Hermanos, mencióname cualquier academia de cualquier título y sociedad que existe en esta tierra. Ahora entendemos por qué rechazan el mensaje de Dios. Ahora entendemos por qué no quieren irse a vivir al cielo. Para que el hombre esté invirtiendo millones de millones para ir a explorar otro planeta que no hay vida, que solamente suponen. Porque si hubiera vida en otros planetas, aquí lo dijera, aquí lo dijera la palabra. No es necesario recibirse uno de un científico y estar ahí en la NASA. No, mi hermano, solamente tenemos que tener un corazón contrito y humillado, y el Espíritu Santo nos revela, nos da la
sabiduría para entender su palabra, para conocer el plan de Dios. Dios solamente puso la vida estratégicamente, perfectamente aquí en la tierra. Dios sabe perfectamente por qué puso el sol en ese lugar, por qué puso la luna en este lugar, por qué puso los otros planetas en otro lugar, por qué puso las estrellas aquí. Dios hizo todo perfecto. El cosmos es la segunda creación perfecta y maravillosa de Dios, el cosmos. Ay, hermano, ¿y cuál es la primera? Tú y yo. Sí, mi amiga, sí, mi amigo. Tú y yo somos number one creación de Dios. Aleluya, qué lindo. Porque Él nos creó a su semejanza. Porque Él de tal manera nos amó que de antes de la creación del mundo el Cordero de Dios se sacrificó para salvarnos del pecado, del infierno. Ese es el amor de Dios. Por eso a nosotros nos entristece cuando la gente, cuando la misma familia, los mismos hijos son indiferentes al llamado de Dios, al mensaje de Dios. Hay gente que piensa que uno está mintiendo y sigue mintiendo, de que aquí somos una cosa y en la casa otra cosa, porque dice, pero ¿quién va a aguantar todo lo que él dice? Es que mire, mi hermano, no es porque nosotros queremos ni seamos fuertes. Aquí no es del que quiere y corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así como Dios tuvo misericordia de mí y de usted, ese agradecimiento que hay en nuestra vida, que nos sacó del camino que nos llevaba al infierno y ahora nos lleva a la patria celestial, ahora nos lleva a las mansiones eternas que Jesús fue a preparar para nosotros. Eso nos da agradecimiento, eso nos mantiene firmes todos los días, eso nos alimenta la fe en nuestro corazón, eso nos trae convicción de las cosas que no se ven, de las promesas de Dios que son veraz. Todas las promesas de Dios son amén, dice la Biblia. Y dice la Biblia que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Ya voy a entrar al mensaje, ahorita solo estoy saludando. Dice la Biblia en Hebreos 9:27 que de tal y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después que venga el juicio. Dios lo estableció, la muerte. Dios no quería que el hombre muriera, pero porque el hombre pecó, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero no es la muerte, la sepultura que dicen los testigos de Jehová. Esa es mentira, otra mentira del diablo. Cuando dice que Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después venga el juicio. Eso se está refiriendo a la muerte en el infierno, a la muerte segunda. Cuando dice que la paga del pecado es la muerte, eso se refiere al castigo del lago de fuego, que es la muerte segunda. No es muerte en un sepulcro. Ahí vamos a ir a parar todos, si es el plan de Dios que nos vayamos en el primer grupo de los que murieron en Cristo. Vamos a morir y el cuerpo tiene que volver al polvo, pero nuestra alma, nuestro espíritu, un ángel se lo lleva al cielo a esperar el arrebatamiento para luego seguir el plan de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Pero ¿qué de aquellos que mueran sin Cristo? Ellos estarán en este juicio final. Ellos se enfrentarán un justo juicio. Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 15. Allí Dios le va a hacer un justo juicio para que sepan por qué van a recibir ese castigo. Y que Dios no manda al infierno a nadie, ni que su comadre, ni su compadre, no.
no. Cada quien elige dónde va a pasar la eternidad. Son dos eternidades, una en el cielo y la otra en el infierno, en el lago de fuego. Tú escoge, mi amiga. Dios te dio libre albedrío, a todos nos dio libre albedrío. Aquí nadie me tiene la fuerza. Nadie me apunta con la pistola o un cañón y me dice, anda a la iglesia, arrepentite, acepta a Jesús. No, simplemente estoy agradecido porque Dios me sacó del camino del infierno y ahora me ofrece la vida eterna. Solamente me dice, obedece, presta atención a mi palabra, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, mantente firme obedeciéndome, que yo te voy a salvar hasta el final. Nada nos cuesta. Claro, el diablo viene, hermanos, ahí poniéndose enfrente, trayendo un montón de cosas para desviarnos, pero no estamos solos. Ahí va el capitán delante de nosotros. Ahí está el Espíritu Santo peleando como varón de guerra. Él sabe que nosotros sin Cristo no somos nada. Él sabe, mi hermano. Por eso Jesús dijo, cuando me voy a mandar al Consolador para que esté con vosotros. Aquí está el Espíritu Santo que nos redarguye de todo pecado. Nos guía todos los días. Cada vez que somos tentados, cada vez que viene un sufrimiento, una enfermedad, cada vez que viene una carga que ya no aguantamos, doblamos nuestra rodilla, venimos a la iglesia, le decimos, Señor, no aguanto este problema, no aguanto esta carga, esta enfermedad, cualquier cosa que el diablo traiga a nuestra vida, la traemos esas cargas al Señor y Él es galardonador, hermanos. Él, si quiere, nos sana instantáneamente, y si no, nos aliviana la carga para seguir adelante con esa cruz. Porque es necesario entrar al reino de los cielos a través de muchas tribulaciones, dijo el apóstol Pablo. Es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque mire, mi hermano, Dios conoce nuestros corazones. Y Dios sabe que hay mucha gente que quiere pasarse de listo. Y a esa gente el diablo la usa para que sirva de tropiezo a otro. Y para que meter cizaña. Para meter ahí, hermanos, duda. Para meter ahí, hermanos, su veneno de engaño y poder contaminar la viña del Señor. Para que vengan esas 5 vírgenes insensatas a querer servir de tropiezo. Nunca se abastecen de aceite. Dicen que sirven al Señor, dicen que esperan al Señor, pero ¿por qué no le ponen aceite a su lámpara? ¿Por qué no le pusieron aceite a su vasija? Pronto vamos a volver a traer ese mensaje de la parábola de las vírgenes. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero mire, mi hermano, Dios creó el infierno no para el hombre, sino para el diablo y los demonios. Mateo 25:41. Pero no lo creó para el hombre. Pero por el pecado tiene que ser juzgado. Si muere el hombre sin arrepentirse, sin aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, su eternidad será el lago de fuego. Eso le duele el corazón a Dios, eso nos duele el corazón también a nosotros. Pero Dios es justo y dice la Biblia que Él no puede ser burlado. Nuestro deber es alumbrarle a aquellos que están perdidos, aquellos que van rumbo equivocado. Nuestro deber es llevarles el mensaje, decirles, insistirles, ese camino es camino de perdición. Vuélvase a Cristo, ven a Cristo. Nuestro deber es alumbrarles el camino hacia la patria celestial. Pero si ellos persisten en seguir, somos inocentes y Dios es justo. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos 17:30.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mi amiga, mi amigo, ¿por qué insistimos mucho en cada mensaje, todos los días, que tienes que arrepentirte, que tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida? ¿Por qué? ¿No te has puesto a pensar por qué insistimos? ¿Por qué no podemos cambiar el mensaje? Porque en primer lugar, no hay otro camino para ir al cielo si no es a través de Jesús. Y son dos requisitos que Dios pide para entrar al cielo. Dos requisitos. La salvación, Dios te la regala. La vida eterna, Dios te la regala. Pero con dos requisitos que los tienes que aceptar. Los tengo que aceptar, me guste o no me guste. Ese es el requisito para ir al cielo. Número uno, el arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Dónde lo dice? Te lo acabo de leer. Hechos 17:30. Ahora Dios manda a los hombres, dice, en todo lugar, es decir, en toda la faz de la tierra, que los hombres se arrepientan. Ese es el requisito número uno para el cielo, ¿eh? Requisito número dos para entrar al cielo. San Juan 3:16. De tal manera Dios amó a los habitantes de este mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ahora entiende, mi amiga, mi amigo, por qué insistimos cuando te hablamos de la salvación, cuando te traemos el mensaje de Dios. Ahora entiendes por qué enfatizamos que tienes que arrepentirte, por qué enfatizamos que tienes que aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, porque son los dos requisitos que Dios ha puesto para ir al cielo. Son los únicos. Ay, pero aquí en mi iglesia me dicen que es de otra manera. Aquí en mi iglesia me dicen que me van a prender 40 candelas y me sacarán del purgatorio. Mentira del diablo. Ay, es que aquí en mi iglesia me dicen que hay que ir cargando una cruz de rodillas hasta la basílica y flajarme el cuerpo hasta sangrar y llevar un montón de piedras en la espalda y un montón de cosas disparates que se inventan. Mentira del diablo. Escucha la palabra de Dios. Dice Isaías 64:6 que las obras de los hombres aquí en la tierra son como trapo de inmundicia para Dios. Aleluya. Te guste o no te guste, las obras de los hombres son trapo de inmundicia para el Señor. Aleluya. ¿Cómo les quedó el ojo a todos esos que andan queriendo entrar al cielo por obras? No, mi hermano. Para entrar al cielo hay dos requisitos, y es por la gracia y la fe en Cristo Jesús. San Juan 14:6 dice: Jesús, yo soy la verdad y la vida y el camino. Nadie llega al Padre si no es por mí. Yo no sé por qué la gente anda buscando ir al cielo por otro camino. Yo no sé por qué la gente, aún hermanos ancochados de la iglesia, andan de iglesia en iglesia buscando la verdad. Seguido me pongo yo con gente, me toco con gente así. Seguido, hermanos. Yo le digo, ¿cuántos años tiene usted? La última persona que estuvo evangelizando. Ah, yo soy quizás mayor que usted. Imagínese. Quiere decir que ya tiene suficientes años para que usted entienda
consumador de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Por qué yo me tengo que andar fijando en mi comadre, en mi compadre, en mi papá, en mi mamá, en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo, en otra gente, en mi jefe, en China, en Rusia, en lo que sea? ¿Por qué me tengo que estar fijando? Tengo que fijarme que mi corazón esté recto, esté sin mancha, sin arruga, delante de Dios todos los días. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 5: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aleluya. ¿Te das cuenta? ¿Por qué yo voy a fijarme en otro hombre? Si él no quiere servir al Señor, es su problema. Si él está jugando con su salvación, es su problema. Mi deber es amonestarlo en humildad, en gracia, en sabiduría, en mansedumbre, en misericordia, en amor. Eso es mi deber, decirle: vuelva al camino. Pero si no quiere, hermano, él en su libre albedrío está escogiendo irse para el lago de fuego. Yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor, porque cada quien es responsable de su salvación. Cada quien es responsable a dónde va a pasar la eternidad. Para terminar, aquí miramos la expresión de un salmista con respecto al agradecimiento hacia Dios, hacia la salvación de su propia alma. Y aquí miramos que desde el Antiguo Testamento, desde el principio, desde Génesis 3:15, Dios le presenta al hombre la salvación. Dios le presenta al hombre el Mesías. Dios le presenta al hombre los únicos dos requisitos para volver al camino de Dios, para volver al jardín del Edén, al cielo, donde Dios quiere que vivamos. Es el arrepentimiento de nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Pero Israel no lo hizo. Y cuando miramos la historia de Israel, hermanos, 430 años de esclavitud en Egipto no era tiempo suficiente para que este pueblo, pero de rodillas, para todo lo que sufrieron y para todo el tiempo que estuvieron en Egipto, ellos sí merecían, hermanos, si hubieran querido. Dios nos lo estaba pidiendo, pero esto lo estamos parafraseando al respecto al agradecimiento. Que los hijos de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, hermanos, si alguien me hubiera dicho: yo me voy de rodillas hacia la tierra de Canaán, donde fluye la leche y miel, Dios nos lo estaba pidiendo, Moisés nos lo estaba pidiendo. Pero ¿no cree usted que le hubiera agradado al Señor? De ver la actitud de ese hombre agradecido. Qué agradecimiento, que dice: el camino de 3 días, yo lo voy a hacer de rodillas, porque hay agradecimiento en mi corazón. Pero no, ninguno hizo eso. Sin embargo, se rebelaron contra el siervo. Dice el salmista aquí: no cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Mire qué terrible. Qué terrible. Yo cuando medito en este salmo, hermanos, créame que me entra una tristeza, y al mismo lugar me entra un agradecimiento al Señor para no cometer los errores que este pueblo cometió. Echaron al olvido sus promesas, dice. Tan luego se les olvidó, hermanos, ahí en el camino hacia el desierto, hacia la tierra prometida, tan luego se les olvidó los 430 años de esclavitud en Egipto. ¿Y usted cree que en Egipto el faraón los tenía en sus palacios y que les mataba una vaca todos los días? No. Látigo tras látigo, haciendo ladrillos, haciendo ídolos para el faraón. El faraón comiendo uvas allá y ellos allá
comiendo cáscara de nueces o higos silvestres, a saber, o puros higos. Lo más pobre. Miren qué miseria. Pero miren, medite conmigo el verso 11. Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado, los milagros que hizo a la vista de sus padres en la tierra de Egipto, en la región de Zoán. Partió el mar en dos para que ellos cruzaran, mientras mantenían las aguas firmes como un muro. De día los guió con nube, de noche con columna de fuego. En el desierto partió en dos la roca. Les dio a beber con torrentes de agua, hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Pero ellos volvieron a pecar contra él. Mire qué miseria. En el desierto se rebelaron contra el Altísimo. Con toda intención pusieron a Dios a prueba. Le exigieron comida a su gusto. Miren, hermanos, hasta dónde llegó este pueblo, a pedir comida a su gusto. Y dice la Biblia que Dios le daba pan de nobles, pan liviano, pan de ángeles. El maná caía todas las mañanas, hermanos, aquel rocío blanco. Los hijos de Israel nunca habían visto eso. Y aquel rocío blanco caía ahí en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés que cada uno recogiese, mi hermano, la porción de un día. Esa era otra obediencia, otro mandato de Dios, que cada quien recogiese el maná para el día. Dios probando sus corazones. Es que miren, hermano, Dios quiere que dependamos de Él. Dios se enoja cuando la gente, cuando los hermanos de la iglesia, cuando pastores estén ahí poniendo su esperanza en la finanza de la iglesia, en los ingresos de las ovejas, en la cuenta del banco, en el título que tengo, que estoy estudiando. A Dios se enoja eso. Todo eso es bueno si se hace bajo la cobertura de Dios, no vaya a malentender, pero nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar en Él. Y eso es lo que Dios quiere, que le obedezcamos, que dependamos de Él, que antes de ir a trabajar oremos y le digamos: Señor, bendice mi día de trabajo, bendice mi salida, bendice mi entrada, guárdame. Ahí lo estamos poniendo a Él por primer lugar, ¿sí o no? Estamos poniendo el trabajo y el resto por secundario. Entonces Dios sabía que la gente eran pocos los que le iban a obedecer a Moisés, de recoger solo una porción del maná. Y había muchos que recogían 2, 3 porciones. Son gentes insensatas, miren, hermano, que no caminan con la voluntad de Dios. Son gentes que le creen a Dios a medias. Son gentes que le quieren ayudar a Dios, que se creen más listas que Dios. Y imagínense a aquella gente: no, yo no le voy a hacer caso a Moisés, estamos en el desierto. Yo tengo 7 hijos, ¿acaso el pastor me va a mantener? Yo voy a recoger maná para 7 días. ¿Y sabe qué pasaba con esa gente terca? La comida que comían extra se les engusanaba. Es que Dios no puede ser burlado, ¿no? Gálatas 6:7 dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Si Dios te dice: recoge la porción diaria, hay que hacerlo. Ay, pero mañana voy a tener hambre. Es que mañana Dios va a proveer otra porción. ¿Y cómo usted está seguro? Es que no soy yo, es Dios el que está hablando. Ay, mi amor. Ay, santo. Santo es el Señor. Siento la presencia de Dios y quisiera seguir predicando, pero ya no me alcanza el tiempo. Dice el verso 14: de día los guió con columna de nube, de noche con columna de fuego.
Verso 17. Pero ellos volvieron a pecar contra él. Verso 19. Murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios preparar una mesa en el desierto? Mire qué gente insensata, man. Subestimaron el poder de Dios. Dios no solamente podía ponerles una mesa, un banquete en el desierto, sino que Dios podía haber creado un mundo para cada quien. Hermanos, tan grande es el poder de Dios. Un mundo entero pudo haber creado para ellos Dios, para cada uno. Y no solamente poner un banquete en el desierto, pero aún pecaron contra Dios. Aún tentaban a Dios, lo ponían a prueba, pedían comida a su gusto. Cuando el Señor oyó todo esto, porque ¿sabe lo que pasa? El diablo engaña tanto a la gente, aún dentro de la iglesia, que dice: es que Dios no me escucha, es que aquí Dios no me está viendo, es que es poquito lo que me voy a robar, me dijo una vez uno. Y otro me dijo: es que mira, vos sos exagerado, yo no sé por qué estás predicando, mira, exageras mucho. Así me dijo uno, en serio, queriéndome convencer, dice. Y a mí me daba risa, pobrecito de Dios. Me dijo: mira, hay mentiras piadosas. No es cierto que todos los mentirosos van a ir al cielo, que van a ir al infierno. Hay mentiras piadosas que Dios las va a aceptar en el cielo. Ah, vaya, le digo. Ahí estate confiadito, le digo. La Biblia dice que todos los mentirosos irán al infierno y punto. No hay mentiras piadosas, ni blancas, ni negritas, ni amarillas. Mentira es mentira y pecado. Toda mentira tiene que ser confesada de mi corazón limpio y pedirle el perdón a Dios, porque Dios oye y mira todas nuestras actitudes, todo lo que hacemos todos los días, todo lo que hacemos todas las noches. Grábatelo, mi hermana, mi hermano y mi amigo. Dios nos observa todos los días. Todos los días. Él mira el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, dice la Biblia. Aquí dice que Dios oyó lo que el pueblo estaba murmurando. Y dice que se puso furioso. Y dice que Dios se enojó. Y dice que Dios se encendió su ira contra Jacob, contra Israel. Verso 22 y terminó. Por cuanto no habían creído a Dios y no habían confiado en su salvación. Vamos a ponerlo de pie esta noche. Por cuanto no habían creído en Él y no habían confiado en su salvación. La salvación eterna de nuestra alma solamente la puede otorgar nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo? Con dos requisitos: un arrepentimiento genuino y aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi amiga, mi amigo, ¿quieres hacerlo en esta noche? Cierra ahí tus ojos donde estás. Dile: Padre, he escuchado tu palabra. En esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Si has hecho esa oración, eres una hija, un hijo de Dios. Compra una Biblia, léela, congrégate, voy a tu pastor, trabaja en la viña del Señor y enamórate de Cristo todos los días. Venga lo que venga, pase lo que pase, confiemos en el Señor, que Él hará a su debido tiempo. Él nos va a salvar. No importa que el mundo esté afligido allá afuera. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra casa está fundada en la roca que es Cristo Jesús. Pedimos por la paz de Jerusalén.
Bendecimos a Israel. Dale sabiduría al ministro, a todo el gabinete, Padre lindo. Pedimos por los soldados, por los pilotos. La vida de los reyes está en tus manos, Padre. Bendice los pastores, los evangelistas, todas las familias de la iglesia. Pedimos por todos los niños, Padre, los ancianos y los presos. En el nombre de Jesús, Padre que estás en los cielos. En tus manos ponemos, Señor amado, todas las peticiones que tus hijos traen a las iglesias. Me uno con todos los pastores, Padre. Las ponemos en tus manos. Sana a tus hijos. Bendícelos, fortalece tus ovejas. Despídelos en paz. Llévanos sanos y salvos, Padre, a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos.